La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers, habló el cirujano de Dina y la echó. La Corte Interamericana le hace el pare al Congreso y masacre en Patás. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 5 de mayo de 2025 y ayer se confirmó lo peor. Habían ejecutado a los 13 trabajadores mineros secuestrados en Patás. Aquí en el programa les veníamos hablando de este caso toda la semana pasada. El hallazgo de sus cuerpos ayer fue escalofriante, pero aún más el video de la ejecución, un video que obviamente no vamos a pasar aquí por más de una razón, pero que viene circulando ampliamente por WhatsApp y que es de un nivel de sangre fría que pocas veces se ha visto en el Perú. Las víctimas eran agentes de seguridad de la empresa RIR, una minera artesanal en proceso de formalización que a su vez había sido contratada por la minera La Poderosa, que es una de las extractoras de oro más grandes del país. Tenemos ya años hablando de la violencia contra esta minera en Patás, una zona que tiene más de un año en estado de emergencia, para que vean de lo que sirven esos estados de emergencia. No ha detenido, por supuesto, la violencia, violencia producto de las disputas territoriales de mineros ilegales por el control del oro. Esta empresa RIR había sido subcontratada por Poderosa para prestarle servicios de seguridad y explotación minera. Y el grupo criminal armado que ejecutó a sus trabajadores está liderado por Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, que exigía 4 millones de soles para liberarlos, aunque es muy probable que ese pedido de rescate haya sido una maniobra distractiva y que la ejecución haya ocurrido apenas producido el secuestro, que fue el sábado pasado. Los familiares habían llegado de distintas ciudades del Perú a buscar a los secuestrados y son ellos los que han tenido que empujar el caso en los medios. Un familiar declaró exitosa. Ese video lo teníamos nosotros hace 2 o 3 días. La policía también lo tiene. Ellos han sido asesinados hace una semana. Eso no ha sido de hoy. Nosotros, por nuestras fuentes, le comunicábamos a la policía. Siempre les decíamos dónde se encontraban, pero no hacían caso, se hacían de la vista gorda. Y el primero en hacerse de la vista gorda fue el premier Gustavo Adrianzen, que en una conferencia de prensa el miércoles puso en duda el secuestro. Nuestros órganos y cuerpo de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia, repito, no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. ¿De qué órganos y cuerpos de seguridad está hablando? Que estuvieron actuando, según él, en Patás y no lograron tener noticia de un asesinato que probablemente ya había ocurrido para entonces. Ese mismo día en que Adrianzen puso en duda el secuestro, el miércoles pasado, el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, se fue de juerga. Esto lo reveló ayer Carla Ramírez de Panorama. Sanabria fue captado saliendo del bar del Hotel Bolívar. Estaba acompañado por la fiscal Nélida Torres Sánchez, que cumplía años, y otras 2 exfiscales. Estuvieron allí unas 4 horas. Por eso es que termina indignando más que ayer de pronto se despertaron en el Ministerio del Interior y sacaron un comunicado anunciando el despliegue de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado y de las divisiones especializadas en investigación de secuestros y extorsiones. ¿Qué secuestro van a investigar? El secuestro ya se acabó, ya los mataron. En su conferencia, Adrianzen puso en duda que los trabajadores incluso estuviesen vinculados laboralmente con La Poderosa. Pero ayer, en un comunicado, ya fue la propia minera la que confirmó que los secuestrados pertenecían a una empresa que les prestaba servicios, que el secuestro ocurrió el sábado 26 de abril y señalaron como responsables no solo al ejecutivo, sino también nombró con todas sus letras al otro gran responsable, el Congreso de la República, y cito, cuyas reiteradas ampliaciones del Reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales y legales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso.
Y yo diría que el comunicado se queda corto. El Congreso no solo ha dado la ley de ampliación del Reinfo, sino una docena de leyes que favorecen la delincuencia, desde la ley Soto hasta la ley pro crimen organizado, pasando por la ley contra la colaboración eficaz, la ley contra la extinción de dominio, la ley contra los allanamientos. Hasta hace poco no teníamos, acuérdense, ni siquiera prisión preliminar, se la habían volado. Este Congreso y este gobierno, que es su marioneta, son la raíz del problema. Y si no atacamos el problema de raíz, pero ya, miren, por hoy centrémonos en lo que dijo la propia minera, la ley del Reinfo. ¿Quiénes votaron para ampliar el Reinfo? Apunten. Fuerza Popular de Keiko Fujimori, 20 votos. Podemos Telesub de Luna Gálvez, 13 votos. Renovación Medieval de López Aliaga, 10 votos. El Bloque Magisterial de Pedro Castillo, 7 votos. Avanza País, hoy bancada de Philip Butters, 4 votos. Juntos por el Perú, hoy bancada de Antauro, 4 votos. Somos Perú, que Vizcarra los puso allí, 6 votos. Cuando escuchen que algunos de esos personajes o partidos salen a rasgarse las vestiduras, a pedir mano dura, háganles acordar que la principal mano no blanda, mano cómplice con la delincuencia son ellos, cómplices. Escuchen la impotencia del alcalde de Patás, Aldo Carlos Mariño, quejándose de que ellos, siendo una provincia llena de oro, no tenían ni siquiera ambulancia para trasladar a los cadáveres y anunciando una marcha de sacrificio a Lima. No quiero ser cómplice de esta porquería, de esta basura. Prefiero que me asesinen, prefiero ser encarcelado. Muchas gracias, no puedo continuar. Comparen esto con la reacción de la autoridad regional, el gobernador de La Libertad, César Acuña. Yo me informé en la tarde por ustedes. Por ustedes me he informado yo. Claro, pues ¿cómo va a saber qué estaba pasando si dedicó su fin de semana, ¿saben a qué? A pasearse por la sede de su universidad UCB en Los Olivos, en Lima. A eso se dedica el gobernador, a ser rector de su universidad. Ayer, intentando limpiar su imagen, la Policía Nacional anunció que había rescatado a otros 50 trabajadores de la minera Carabelí, también en Patás, que también habían sido secuestrados el sábado. El detalle curioso es que después de este operativo solo 2 delincuentes han sido capturados. El resto, que tenían a 50 secuestrados, desapareció. Y la presidenta Boluarte, nadie sabe. Ella solo da mensajes a la nación cuando no la dejan viajar. Como anotó Carlos Viguria de IDL Radio, no hay ni rastros de ella desde el miércoles 30. Al día siguiente dio un mensaje por el Día del Trabajador que seguro ya tenía grabado y listo. No hay más, está desaparecida, no hay registro de ninguna actividad, ni siquiera el viernes 2 que se supone que tendría que haber trabajado. Nada. Anoche algunos congresistas muy indignados empezaron a hablar de censurar a Adrián Sen, al ministro fantasmita del Interior, presentar más leyes de mano dura. Sí, todo, floro. Mano dura es floro. A ver, deroguen pues la ley del Reinfo si son tan gallitos con los delincuentes, deróguenla. No lo van a hacer pues porque les duele el bolsillo. Esos mineros ilegales financian por lo bajo a los congresistas que sacan leyes a su favor y todos lo sabemos. La sangre de estos 13 trabajadores está en manos del Congreso. Me voy leyendo los nombres de los 13 de Patás. César Rospigliosi Arellano, Darwin Coveñas, Teiter Domínguez, Frank Bonzón Valeriano, Franklin Facundo Inga, Josué Carbonell, Juan Ñaupari Salva, Nilbel Pérez Chuquipoma, John Facundo Inga, Jeffrey Padilla Hidalgo, Joval Martínez García, Wilmer Chávez Mijahuanca y Mego Yumbato. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Siempre estuviste ahí. Este 31 de mayo, Campo de Almas celebra sus 30 años en el Teatro Municipal de Lima. Aprovecha el 35% de descuento usando el código ENCERRONA35. Compra tus entradas en Joyluz y sé parte de esta historia. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 5 de mayo de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, se acabó. El cirujano de Dina lo confesó todo y se confirma que la presidenta sí hizo abandono de cargo por unos retoquitos. Y retoquitos fue la palabra que usó anoche Mario Cavani, cirujano plástico de la presidenta, que rompió su silencio. ¿Por qué habló? Porque ya puede. A pedido de la Fiscalía, su secreto profesional
fue levantado por el Poder Judicial. Y habló con Dayana Ciesa de Cuarto Poder, pero ya antes había dado su testimonio ante las autoridades el miércoles, un testimonio que se había filtrado en Hildebrand, en Sus 13 y en El Comercio. Y con esto la versión oficial se derrumba. No solo la cirugía sí fue estética, como era evidente, pero Dina decía que no, sino que lo más importante, ella estuvo incapacitada. Se confirma que abandonó el cargo por operarse la nariz. Cavani relató que a Boluarte se le practicaron 5 procedimientos el 28 de junio del 2023 por la noche. Rinoplastía, blefaroplastía, o sea, los párpados, injerto graso en surcos nasogenianos y los tensores y septoplastía. Solo la última fue una operación funcional, las demás fueron estéticas. Y Dina firmó todas las autorizaciones. Ella recibió anestesia local y general. Quedó totalmente sedada, sin capacidad de reacción. Y Cavani fue bien claro, despertarse tras una anestesia general no es como dormir, que te despiertas y ya. Hay que esperar entre 2 a 4 horas para que el cuerpo y la mente terminen de reaccionar. Más grave aún, durante el 29 de junio, ella permaneció hospitalizada con gasas heladas en los ojos para desinflamarlos. No podía ver ni moverse. Cavani le recomendó 5 días de reposo absoluto y otros 5 días sin salir de casa. Sin embargo, ese 30 de junio se publicaron 2 decretos supremos que decían haber sido firmados por Boluarte el día anterior, el 29, cuando ella estaba con gasas en los ojos. Supuestamente los había firmado en Palacio. Un decreto con transferencias al INS y el INEN y otro sobre alimentos saludables. Una falsedad evidente. ¿Quién firmó esos decretos? Según el testimonio de Cavani, durante esos días solo estuvieron con Dina él, una enfermera, personal de seguridad del Estado y su asistenta, hoy ex amiga Patricia Muriano. Cavani también contó que tras la cirugía, Boluarte se desentendió del pago porque, según dijo, ganaba poquita plata. La clínica emitió una boleta digital que fue anulada ante la falta de pago y Cavani primero le envió una carta notarial exigiendo ese pago y finalmente, esto no lo dijo Cavani, pero sí salió en Hildebrand, en abril de este año, 9 meses después, recibió $4,500 en efectivo en un sobre a través de un emisario. Y luego, este año, envió otra carta notarial solicitando que se acredite el origen lícito del dinero y no recibió respuesta. Esto tómenlo con pinzas, ¿no? Porque recordemos que allegados a Cavani fueron favorecidos en el Estado. Así que ese reclamo por un pago tantos meses después, con el escándalo ya reventado, pues es evidente que es una forma de ocultar que lo que hubo originalmente fue un canje de favores. Cavani dijo que la idea de ella era que le corrigiera la parte funcional, que respirara bien, pero a la vez que le haga unos pequeños retoquitos y al final le hizo 4 retoquitos. Y por si acaso, Javier Sánchez Igunza, el otorrino laringólogo que hizo la septoplastía, o sea, la operación funcional, también declaró el miércoles pasado y él confirmó que él mismo le dijo a Boluarte que no necesitaba esa operación, pero que ella insistió. La segunda, la Corte Interamericana le hace el pare al Congreso. Esta es una noticia alentadora y tiene que ver con el caso de las esterilizaciones forzadas. A ver, el viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que le planta la cara al Congreso y al gobierno por haber aprobado la ley que blinda crímenes del Estado, también conocida como ley anti-ONG. Como ustedes saben, con esa ley se garantiza que los más pobres del Perú no tengan una defensa legal contra el Estado, porque normalmente cuando el Estado comete crímenes contra las poblaciones más vulnerables, pues su defensa legal no tienen cómo pagarla y la termina asumiendo una ONG. Pero eso ya no puede pasar por esta ley. Pero en la Corte Interamericana se está viendo un caso emblemático, el de las esterilizaciones forzadas. Así que Demus, la ONG que representa a las víctimas y sus familias, solicitó medidas provisionales ante la Corte para poder seguir llevando este caso. Y la respuesta de los miembros de la Corte fue unánime: ordenar al Perú que garantice que los representantes de las presuntas víctimas en el caso, pertenecientes a la organización Demus, ejerzan la representación legal libremente. En el documento, la Corte califica a la norma como una represalia indirecta para las presuntas víctimas e impacta en el acceso a la justicia interamericana. Por si acaso, esta norma califica como muy grave que una ONG asuma la defensa de víctimas del Estado. Implicaría el cierre de la ONG con esta ley anti-ONG. Así que Demus se le está jugando contra
el Congreso por las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Y esta decisión de la Corte genera jurisprudencia, así que puede ser un fuerte precedente para otros casos. El gobierno de Boluarte ahora tendrá que explicar por qué ha aprobado una norma como esta ante la Corte en la próxima audiencia de este caso, que está fijada para el 22 de mayo. La tercera, fugas, fugas, fugas y más fugas por todos lados, no solo el que se escapó del Lurigancho hace una semana, hay más. En la madrugada del viernes, un total de 6 internos de Baranguita, el centro de reclusión de menores, se fugaron usando una soga hecha con telas y con pantalones jeans. Lo peor es que todos estos internos eran ya mayores de 18 años, por lo que tras el escándalo, el Ministerio de Justicia hizo una revisión y trasladó a 29 adolescentes al anexo de Ancón 1 debido a su condición de alta peligrosidad. El roche fue tal que incluso ya se habla de la reubicación de Baranguita. Como si no fuera suficiente, ese mismo día, ya por la noche, se reportó una fuga masiva de otro centro de rehabilitación ubicado en Cieneguilla, también grabado en video esto, pero en este caso yo creo que para bien esta fuga, porque hay que aclarar que no estamos hablando de una cárcel, sino de un centro de rehabilitación clandestino, sin licencia, manejado por una comunidad cristiana, de la que no se puede saber nada de lo que estaba pasando ahí, hasta tal punto que ni siquiera sabemos cuántos se fugaron. Algunos medios dicen 17 personas, otros 15, otros 11. La municipalidad de Cieneguilla ya anunció que va a clausurar ese local. Y ya la última, necesitamos buenas noticias, así que nos vamos con esta. Tenemos un nuevo perro peruano, el pastor Chiribaya. Esto es algo que se decía hace muchos años, pero finalmente ha sido reconocido por la Federación Canina Americana como una segunda raza canina peruana original de nuestro país, además del perro calato peruano. Esto ya pasó hace un mes en realidad, pero la nota de prensa recién se difundió la semana pasada. Y muchos de los perros que hoy llamamos chuscos en realidad coinciden con esta raza: pelaje amarillo, orejas caídas, hocico corto. Según estudios arqueológicos del Centro Malqui, el perro Chiribaya tiene más de 1000 años acompañando a los peruanos en labores como el pastoreo de llamas. Liderados por la arqueóloga Sonia Guillén, ellos encontraron 42 momias de estos perritos enterrados por la cultura Chiribaya en Moquegua. Que esto ocurrió hace 20 años. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les vamos a mandar hoy el estudio científico. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con esta democracia. Ya no es democracia, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer tuvimos otra edición de Pequeñas Islas, las clases maestras de Canal Ya, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Y qué significa cuando decimos que esta democracia ya no es democracia? ¿Cuál es la salida a todo esto o ya fue? Estuvimos con Felipe Rey Salamanca, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y Carmen Ilizarbe, docente de la PUC. Y aquí unos pedacitos de la conversación. No son las constituciones las que están refabricando el mundo, ni los políticos, ni las nuevas legislaciones. No es por esto que está cambiando la democracia. La democracia está cambiando por la aparición de nuevas formas de comunicación. Tú lo has dicho, las redes sociales. Ahora, por supuesto, vamos a ver la inteligencia artificial con qué nos sale el propio Internet y demás, y demás, y demás, y demás. Entonces, hoy tenemos esta deliberación en las redes sociales, cuando nunca antes en la historia, nunca antes, la deliberación pública, Jonathan y Carmen, había estado dominada por tan pocos. Es decir, que Elon Musk en una plataforma pueda decidir cómo deliberamos en el Perú, cómo deliberamos en Colombia, qué argumentos merecen crédito, cuáles son los criterios para jerarquizarlos. A mí eso es algo que no me cabe en la cabeza. Y cuando hablo de regulación, ya estoy al tanto del reparo. Pero ¿cómo es posible la regulación? No, esto tiene que ser libre. No, es que no es libre. Es que ya está siendo regulado, solo que por Elon Musk.
Lo que tenemos en el Perú es un proyecto democrático que desde que puede tener el nombre propiamente es atacado, ¿no?, de distintas maneras, por Sendero Luminoso en el año 80, pero el tipo de respuesta de nuestra clase política y las autoridades también va a ir minando progresivamente la praxis democrática, la institucionalidad, las leyes democráticas. Quiero poner un ejemplo de una práctica que fue muy importante y que facilitó las violaciones de derechos humanos, el terruqueo y varias de las cosas que tú has mencionado, Jonathan, aquí, ¿no? Y que es el uso de declaraciones de emergencia, de estado de emergencia, para controlar situaciones de protesta. Y aunque esa es una práctica que no siempre en el tiempo de la guerra, digamos, cumplió los requisitos legales, era entendible porque el marco en el que había que dar estas declaratorias era enfrentamientos armados muy fuertes. Esa práctica se ha repetido todo el siglo XXI durante todos los gobiernos del Perú. Todos los gobiernos democráticamente elegidos han utilizado este mecanismo para repeler protestas, para controlar protestas, en números que superan ya los que había durante el tiempo de la guerra. Esa es una gran paradoja que nos habla de una continuidad de prácticas autoritarias en gobiernos democráticamente elegidos sin que haya un contexto que lo justifique. Puedes buscar la edición completa de Pequeñas Islas en Canal Ya, nuestro canal de YouTube. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Lo puedes ver o escuchar en todas las plataformas, no solo en YouTube, también en la radio local de tu provincia, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Hoy es lunes de lecturas y nos han escrito. Hola amigos de La Encerrona, somos Nómade Editores, un nuevo sello editorial independiente. Y hoy queremos presentarles nuestra primera publicación, Cuaderno secreto de una persona secreta, del poeta trujillano Jorge Hurtado. Este libro aborda desde la escritura poética la construcción de la memoria, desde la pulsión individual de quien ha crecido al margen de un conflicto armado, pero en un país quebrado, en el que éste ha definido la forma de desear. Pueden adquirir un ejemplar escribiendo al WhatsApp 995-445-459. Hacemos envíos a todo el Perú y en Instagram nos encuentran como no.made_acción. Y les mandamos un ejemplar para sortear entre sus Patreons y Premiums de Canal Ya. Muchas gracias y larga vida a la poesía. La Encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Oh My Food. ¿Te estresa pensar qué vas a almorzar? Tenemos la solución. Programa tu semana y recibe almuerzos desde solo 13 soles con 40. Usamos solo ingredientes de calidad y los más altos estándares de seguridad alimentaria con el respaldo del grupo Perú Rest SAC. Delivery gratuito para nuestras zonas de reparto y 5% de descuento para los encerroners y un descuento extra para los Patreons y Premiums de YouTube. Síguenos en Instagram en ohmyfood.pe o escríbenos al WhatsApp 9016 26 36 8. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados. Para eso, Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.